recomiendo, verá, lo más, yo recomendaría lo más práctico, porque a veces hasta para las oficinas de los doctores, y como lo explico, los recursos son escasos y estamos súper ocupados. Entonces, Claro. una, una, una nota de doctor a veces puede demorar un día o dos, y hasta eso el niño pierde oportunidad de ir a aprender, que es importante. Entonces, en mi recomendación personal, el timing o la manera de hacer el seguimiento sería el médico determina, ¿no es cierto? Si hace la prueba de COVID, si sale positiva la prueba de COVID, entonces el niño tiene que estar en aislamiento por 10 días y después puede regresar sin necesidad, ¿no es cierto? Ya se cuenta 10 días o podría regresar a clase al 11º día de la prueba positiva. Um, si es que el problema es la cuarentena, cuando están cuarentenados, porque el cuarentena quiere decir que no está vacunado o que está vacunado pero ha sido expuesto al virus. El que está vacunado y estuvo expuesto al virus, pues lo único que se hace es simplemente se espera a ver si es que tiene síntomas y utiliza mascarilla. El que no está vacunado y estuvo expuesto tiene que hacer más bien dicho, el que estuvo expuesto y no está vacunado, entonces el que se guarda por 5 días en casa y ahí es cuando generalmente se recomienda hacer una prueba a los 5 días. Si la prueba sale negativa, entonces puede regresar a clase utilizando la mascarilla por 5 días más y observar por esos 5 días si es que hay síntomas o no. Eso en el caso ¿no es cierto? De Pues los no hasta vacunados. donde yo sé solamente hay un solo papá que atendió en la conferencia en inglés, que es el que está preguntando mucho acerca si los otros niños se han vacunado. No sé, no sabría decirle, nada más se dio un padre. Ujú. Ujú. No, sí, exacto. El punto es que todos los casos en esta situación son aislados y diferentes. Ujú. Pero sí se están vacunando. Espero que sí, ¿cierto, Monse? Sí, ya tenía dicho. De Well, todas formas, como tenemos niños de 3 y 5 años, pues faltarían los de 3 y 4. Sí, y bueno, Sí. eso habrá que esperar hasta cuando tengamos un poco más de información y estudios que se están empezando a hacer. Ujú. Y eso es mi predicción es que tal vez estamos hablando de vacunas para niños entre 6 meses y 5 años, tal vez para la mitad de la primavera, esperando, Ok. esperando que haya suficiente información recolectada. Ujú. well, so if you want to get started, Dr. Andino, we can. People are starting to trickle in. Okay. So thank you everyone for joining. Dr. Andino, if you want to give like tell them a little bit about yourself. So, en español, me imagino. Soy el doctor. Yes. Mi nombre es Federico Andino, soy un médico familiar en la ciudad, en el área de Manhattan. Yo estoy aquí desde 2017, cuando empecé mi residencia en Montgomery Family Practice. Y ahora soy parte de los médicos tratantes en la misma práctica y profesor de medicina familiar, docente de la residencia de medicina familiar en el mismo lugar, en Einstein. Y pues bueno, ha sido un privilegio y una gran fortuna el poder servir a la comunidad de Norristown en todos estos años. Y muchos más así. Well, thank you for joining, Dr. Andino. I appreciate it. So tenemos una lista de preguntas que ya fueron enviadas, pero tendremos tiempo al final para que todos ustedes hagan cualquier otra pregunta que tengan.
Las preguntas se pueden enviar en el cuadro de chat o puede activar el silencio al final. So, Dr. Andino, ¿estás listo? Listo. Muy bien, Alisa. I did study Spanish in college, but I had to write what I wanted to say down because I don't I practice understood it much. everything. Se entiende todo muy bien. It's good. Claro. All Fuerte right. y claro. So, ¿puede hablar sobre los años de investigación que se han dedicado al desarrollo de esta vacuna? Ok. Entonces, las vacunas, bueno, para empezar, las vacunas ha sido el único de una de las cosas en la historia de la ciencia o de la historia científica que han logrado marcar ah, el bienestar o la salud de la humanidad. Tenemos, desde que se descubrieron las vacunas, buscamos la manera de deshacernos de algunas infecciones que a veces causaron pandemias anteriormente. Han sido las que nos han ayudado y han logrado que se detenga las muertes y las complicaciones causadas por estas enfermedades a lo largo de la historia. Esta vacuna en particular se demoró, o regresando un poco más atrás acerca de la historia de las vacunas, las vacunas son una manera de enseñarle a nuestro cuerpo a que se defienda contra ciertas enfermedades que nos atacan. Y la manera como funcionan generalmente las vacunas es exponiéndole a nuestro cuerpo a partes del virus o de la enfermedad que nuestro cuerpo reconoce como enfermedad y crea una defensa, crea lo que llamamos nosotros anticuerpos, ¿no? Que ahora todos es una palabra mucho más conocida a nivel comunitario. Estos anticuerpos son sustancias que nuestro cuerpo produce para defenderse, para señalar dónde tenemos que utilizar nuestras células o nuestro sistema de inmunidad para podernos recuperar o curar. Ahora, las vacunas, ¿no es cierto? Cualquier otro medicamento tiene que pasar por diferentes etapas de producción y de estudio científico para ver si son o no seguras, si son efectivas y si vale la pena o no vale la pena utilizarlas. La mayor parte de las veces, las vacunas se demoran más por la parte burocrática y el papeleo de ponerlas afuera que por el hecho de haberse creado. Las vacunas se han creado relativamente rápido. En el caso de la vacuna del COVID se creó en menos de 9 meses o se la aprobó de manera emergente por el hecho de que tenemos una pandemia que nos afectó a todos en gran forma. Pero estas vacunas fueron ya se les estaba estudiando a los coronavirus anteriormente y ya se les había estado estudiando desde hace décadas. Porque no sé si recordamos cuando hubo el SARS o infecciones que estuvieron más localizadas en ciertas regiones del Asia y del Medio Oriente, que causaron un montón de muertes, ¿sí? Eran también asimismo coronavirus. Entonces, en el caso los científicos empezaron a estudiar coronavirus, el tipo de virus de coronavirus, para desarrollar vacunas. ¿Qué fue lo que pasó? Que con COVID, que es un tipo de coronavirus, por eso es que se le denominó coronavirus al principio, es que ellos habían estado y lo único que hicieron fue trasladar el estudio a COVID con lo que ellos ya tenían estudiado. Y fue fácil. Es como haber escrito un libro que ya tenía los dibujos hechos y lo único que había es que colorear con diferentes colores. ¿Sí? Y eso es como salió la nueva vacuna de coronavirus o las diferentes vacunas de coronavirus.
Las vacunas nuevas, porque estamos hablando, ¿no es cierto? Una son la de Johnson Johnson y la otra es la Pfizer y la Moderna, que son vacunas que nunca antes se habían utilizado por el tipo de tecnología que tienen. Son vacunas que ya se habían estado en teoría formando para el tratamiento de estas enfermedades y hasta inclusive cáncer. La manera como funcionan es haciendo que nuestro propio cuerpo produzca la misma sustancia que es la que sería la infecciosa para que nuestro cuerpo se defienda. ¿Cuáles son los efectos secundarios para los niños de 5 a 11 años? Ok. La vacuna de COVID va, primero que nada, es muy segura. Es una vacuna extremadamente segura. No se ha visto problemas. Hasta ahora hay millones, ¿no es cierto? Cientos de millones de personas vacunadas en el mundo y muy pocas reacciones se ha visto de manera severa en comparación de los problemas que tenemos gracias a COVID. Siempre que un médico, los médicos de la comunidad científica toma una decisión en utilizar un medicamento, una vacuna, tiene siempre que poner en balance cuál es la ventaja y cuál es la desventaja, o cuál es el riesgo y cuál es el beneficio de utilizar algo. En este caso, con COVID, el riesgo de la misma infección es mucho más alto que el riesgo que tiene la vacuna. ¿Sí? Entonces, el beneficio de la vacuna viene a ser mucho más alto que el riesgo que tenemos al no vacunarnos. En los niños, regresando a la pregunta de los efectos adversos o los side effects de las vacunas en niños de entre 5 y 10 años, tenemos efectos a corto plazo, inmediatos y a largo plazo. Los efectos a corto plazo o inmediatos vienen a ser, ¿no es cierto?, el dolor en el brazo, el bubu, que les duela por un par de días en lugar de la inyección. Hay malestar, a veces se ha visto en algunos pacientes, principalmente en adultos, malestar general, decaimiento, náusea, vómito, y hasta, ¿no es cierto?, fiebre de bajo grado. En niños entre 11 años y 16 años se ha visto con menos frecuencia estos efectos adversos, y entre niños de 5 a 11 años es casi, no se han reportado muchos casos de ni siquiera haber tenido un malestar o fiebre. Regresando a eso, mi niño fue vacunado entre los, bueno, ya se imaginará, yo le fui leje hasta, y le puse primero en la fila cuando hubo la primera vacuna. Y aunque yo creí que iba a tener algún efecto adverso, él estuvo bien, sano y bueno y jugando esa misma tarde después de haber recibido la vacuna y el fin de semana. Entonces, casi no hemos visto efectos adversos de la vacuna en niños. La otra, aunque a veces puede suceder, ¿no es cierto?, es lo que llaman la anafilaxis o reacciones alérgicas a las vacunas, que eso puede suceder con cualquier vacuna, inclusive con cualquier medicamento. Es extremadamente raro y por eso es que cada vez que ponemos la vacuna, esperamos de 15 a 30 minutos de observación, ¿no es cierto?, en una zona para ver si es que se desarrolla una reacción anafiláctica, que se llama una reacción alérgica severa. Y lo último sería los efectos secundarios a más largo plazo, ¿no es cierto? Estoy conversando antes de los efectos que suceden dentro de las primeras 24, 48 horas y pueden llegar a durar hasta tal vez unos 3 o 4 días. Después de los otros efectos, ¿no es cierto?, tenemos los efectos a largo plazo. Y del único que realmente sabemos en este momento es del efecto que ha provocado o se conoce como la miocarditis o pericarditis. Ha sido reportado en muy pequeños números, más en niños varones que en niñas,
Y es simplemente, ¿no es cierto?, una inflamación del músculo cardíaco. La mayor parte de las veces, cabe aclarar que puede ser asintomático, y es decir, no presentamos ningún síntoma y se resuelve solo. La última cosa que quisiera yo aclarar es que los niños de entre 5 años y 11 años van a recibir solamente 1/3 de la dosis usual que se utiliza para niños mayores y adultos. Es decir, 1/3 de la vacuna es lo que se les da a los niños de entre 5 y 11 años. Hay dos problemas de salud relacionados con la vacuna, problemas de fertilidad y miocarditis. ¿Puede hablar un poco sobre ambos? Okay. Entonces, como ya empecé, había comenzado a hablar acerca de la miocarditis, ¿no es cierto? Generalmente las miocarditis son provocadas por infecciones virales, es una inflamación al músculo cardíaco. Esto se ha visto o se vio en niños vacunados entre los 11 y 16 años, en varones, después de la segunda dosis de la vacuna, entre la primera y la segunda semana después de haber sido vacunada, en muy pocas cantidades. Creo que los números no llegan a pasar de ¿no es cierto?, de uno en creo que 1000 o 10,000, no estoy exactamente, pero muy, muy raro. La otra cosa que hay que saber, o es muy importante saber, es que el mismo virus de COVID, de hecho, es capaz de provocar miocarditis más que la misma vacuna. Entonces, si estamos comparando cuál es el riesgo y cuál es el beneficio de tener una vacuna contra el COVID nos está tal vez poniendo un poco de riesgo de tener miocarditis, pero si nos enfermamos con COVID, tal vez tenemos, creo que alrededor de un 40% de chance de tener miocarditis. Y en los niños lo que se ha visto es que este síndrome, ¿no es cierto?, este síndrome que produce COVID, que es el síndrome multiórganos inflamatorio, tiene en un 75% la posibilidad de causar miocarditis. Entonces, 7 de 10 niños que tienen este síndrome provocado por COVID van a tener miocarditis, cuando se ha vacunado a millones de niños y solamente en muy contados casos se ha logrado reportar la miocarditis, causada por la vacuna misma. Así que eso es número 1. La parte de la infertilidad, yo no sé de dónde salió, bueno, sí sé de dónde salió, sale de una teoría que alguien mencionó con respecto a las anticuerpos de spike del virus, provocando un cambio en los receptores de las placentas, y eso, en teoría, debería causar problemas de infertilidad. Sin embargo, solamente con el virus mismo va a provocar el mismo tipo de anticuerpo o proteína, y no hemos tenido ningún cambio en problemas de infertilidad provocados por el virus de coronavirus ni de las vacunas. Así que esa teoría o esa inquietud con respecto a la infertilidad no se ha comprobado en absoluto hasta el momento. Entiendo yo que sí, tenemos que tener, ¿no es cierto? Y es lo que preocupa y es lo que está corriendo por el social media, pero no está comprobado por el momento, y hay la seguridad en esta situación, que no han habido casos confirmados a causa de las vacunas. So, ¿por qué estamos alentando a los niños a vacunarse si son los que corren menos riesgo? Okay. Esa es una excelente pregunta. Y creo que a lo largo, desde que empezamos con el virus, ¿no es cierto? Cuando el virus era un virus nuevo, se vio que una de las cosas más gentiles de este mismo fue que a los niños no les enfermaba tanto. Tenemos ya variantes
que al paso de que vamos encontrándolas se vuelven más contagiosas y al volverse más contagiosas están comenzando a infectar más niños. No, nunca se dijo que el virus del COVID no infectaba a los niños. Lo que pasa es que causaba enfermedad a menor grado. Ahora se ha visto que es mucho más infecciosa en niños y está causando enfermedades con mayor complicación en niños. La razón por la que vacunamos niños es, bueno, por muchas razones. La una es porque no queremos que siga circulando este virus y enfermando a otras personas. Los niños son vectores, lo que llamamos nosotros vectores. El niño que se infecta va y les visita a los abuelitos y les infecta a los abuelitos. Los niños que no se han vacunado tienen la posibilidad de enfermarse con COVID y permitir al COVID, ¿no es cierto? Permitir a este virus que mute o cambie para que no sea afectado por las vacunas. Entonces, hay muchas razones por las cuales los niños tienen que seguir siendo vacunados. Y el fin de todo esto es tratar de mitigar o bajar la frecuencia de la enfermedad en las comunidades, para que los mismos niños sean los que puedan regresar para la escuela sin tener que estar 10 días en casa volviendo locos a los padres o enfermándose y terminando en el hospital. Y enfermándose no solamente por COVID como COVID per se, sino el niño que se enferma con COVID está en riesgo de desarrollar una infección de oído, una neumonía, deshidratación, que son cosas que sí nos preocupan a los médicos cuando los niños se nos enferman con cualquier tipo de infección viral. ¿Cuándo estará disponible la vacuna para los niños menores de 5 años? Esta es una pregunta muy buena. Yo también me la sigo haciendo. Espero que pronto. Todavía hay muchos estudios por hacer. Generalmente lo que se hace es ir de bajada y viendo los niños más jóvenes para ver si es que hay algún tipo de problema o riesgo. Acordémonos que cada vez que sale un nuevo medicamento o una vacuna, la seguridad es lo más importante que se quiere hacer y se quiere dar. Entonces, para que nosotros promovamos una vacuna, tenemos que asegurarnos que siempre esa vacuna va a ser segura para nuestros pacientes. Esperando que haya suficiente información en los próximos meses, yo tal vez me atrevería a decir que estaríamos esperando que la vacuna para menores de 5 años salga entre la mitad o al final de la primavera. ¿Pueden las personas infectarse con COVID-19 si se vacunan? Sí, lastimosamente en estos últimos 2-3 meses hemos visto que eso se ha vuelto más una realidad. La verdad es que ninguna vacuna va a prevenir el 100% de una enfermedad, ¿ok? La vacuna es como ya lo había explicado, la manera en que nosotros enseñamos a nuestro cuerpo a defenderse. Yo les hago el análisis a mis pacientes, ¿no es cierto? Hay veces que es un poco más fácil entenderlo de esta forma. Si es que veo que hay que tenemos un bandido, un ladrón en el barrio y queremos comprar un perro para proteger nuestra casa, ¿sí? Al perro nos sirve mucho mejor enseñarle al perro a saber cuál es el ladrón, que esperar a que el ladrón se meta, le debe comer un pastel de carne al perro y se nos robe la casa de todas formas. Entonces, hasta que el perro, que es nuestra inmunidad, ¿no es cierto?, venga y le ataque al ladrón, tal vez el ladrón ya se nos fue llevando la tele. Pero si es que le enseñamos al perro a reconocer al ladrón por medio del olfato y le enseñamos y le damos un guante al perro del ladrón o le describimos al perro cómo es el ladrón, el perro va a saber atacarle al ladrón o va a saber pararle al ladrón antes de ni siquiera que pase el portal de la casa. Entonces, así es como más o menos funcionan las vacunas.
Ahora, no quiere decir nuevamente que el perro va a agarrarles a todos los ladrones. Y no, la vacuna no siempre va a ser el 100% efectiva. Cuando nos vacunamos, nuestro sistema inmunológico funciona de maneras diferentes en diferentes personas. En algunas personas funciona mejor y en otras menos. Asimismo, el virus, por ser una entidad o un ser vivo, va a cambiar para adecuarse y para no morir, ¿no es cierto? Porque si es que se queda sin nosotros y se queda sin invadir, no se puede replicar. Entonces lo que va a hacer es tratar de mutar y cambiar para que la vacuna no le afecte tanto y no le pueda parar. Y eso es lo que nos ha pasado con Omicron en este caso. Omicron se ha vuelto más capaz de esquivar las vacunas que hemos tenido. Sin embargo, es importante recalcar que las personas que se han vacunado tienen menos chance o menos riesgo de tener complicaciones por COVID que las que no se han vacunado. Ahora los hospitales, ¿no es cierto? Con Omicron se está viendo que los hospitales están con más gente que no se ha vacunado o no ha recibido los boosters que la gente que sí se ha vacunado. So, mis hijos ya tenían COVID. ¿Por qué necesitan vacunarse? Otra muy buena pregunta. Cada vez que nosotros nos enfermamos con un virus, y eso puede ser no solamente con COVID, sino con la flu o con una RSV, que es muy común en los niños, ¿no es cierto? Un virus sincitial respiratorio. Nuestro cuerpo, nuestra inmunidad crea anticuerpos durante cierto periodo de tiempo. Y lastimosamente nuestro cuerpo a sí mismo se va olvidando de cómo defenderse. Y se ha visto que con COVID, lastimosamente, la inmunidad o la cantidad de anticuerpos o la calidad de los anticuerpos que se producen por la enfermedad son menos que los que realmente recibimos por la vacuna. Es decir, nuestro cuerpo produce mejores anticuerpos cuando se han vacunado que cuando nos enfermamos. Porque la enfermedad, si nos da una enfermedad leve, la cantidad de anticuerpos que vamos a crear contra la enfermedad va a ser menor. Si es que la enfermedad es muy fuerte, entonces tal vez tengamos más anticuerpos. En cambio, la vacuna va a ser mucho más uniforme y los anticuerpos van a durar durante un periodo más largo de tiempo. ¿Dónde pueden los padres recibir la vacuna para sus hijos? Ha habido muchas campañas de vacunación. Tengo entendido que la clínica regional tiene vacunas. El Departamento de Salud de Montgomery County tiene vacunas. Las escuelas han hecho clínicas de vacunación patrocinadas por el Departamento de Salud de Montgomery County. Y tengo entendido que Aclamo también tiene campañas de vacunación a sí mismo para los pacientes hispanos. En algunas de las iglesias también ha habido campañas de vacunación. Así que, y aparte de eso, tenemos algunas de las farmacias de la comunidad. La Cons, que es la farmacia que está abajo de la oficina donde yo trabajo, da vacunas a sí mismo. Lo único que uno tiene que hacer es entrar online y hacer una cita para la vacuna o estar, ¿no es cierto?, atento a social media. Por ejemplo, en Facebook, Aclamo pone los días en los cuales van a hacer campañas de vacunación. Generalmente hacen los sábados o domingos. ¿En qué se diferencia la variante Omicron de las variantes anteriores? Se está viendo que Omicron es una variante muchísimo más virulenta y contagiosa. Es decir, que es más fácil contagiarse con Omicron que con las anteriores variantes. El virus, cada vez que va a mutar o va a cambiar, porque el virus no le conviene matarnos a todos los seres humanos, porque si no se queda sin tener dónde vivir.
pero entonces va a ir mutando también para poder reinfectarnos y para poder volverse a meter y causar enfermedad. Omicron es un virus que se ha vuelto un poco más leve en cuestión de síntomas, un poco más benigno, pero más contagioso. Es decir, tiene niveles de contagios más altos y por eso es que estamos viendo la cantidad de casos que han aumentado. Habían a veces casos en los cuales en casa solamente se contagiaban 2 personas y mamá no se contagiaba. O se contagiaba mamá y los niños no estaban contagiados con COVID. En este caso tenemos a un niño contagiado con COVID y la mayor parte de los miembros de la familia también se han contagiado. El problema está también, ¿no es cierto?, en que lastimosamente después de que las vacunas salieron y el número de infecciones bajaron, nos descuidamos un poco, dejamos de utilizar las mascarillas y hay algunas personas que creen que por estar vacunados ya no necesitan utilizar mascarilla. Bajamos la guardia y empezaron las infecciones. Y la otra razón es por el simple y llano hecho de que el coronavirus es una infección de invierno, es seasonal. Es un virus de invierno que lastimosamente hizo su pico justo cuando nos estábamos metiendo en las casas y reuniendo más. Así que Omicron, el fenómeno de Omicron tal vez sea también porque nos cayó justo para las fiestas. So, ¿qué tipo de mascarillas se recomiendan para los niños? Es una excelente pregunta. Hay muchos tipos de mascarillas. Las mascarillas que utilizamos, ¿no es cierto?, los médicos son las N95, que son mascarillas que son selladas. Son mucho más, filtran más el virus y no permiten la entrada. Ahora, se ha visto que las mascarillas de tela, que son las que generalmente están utilizando los niños, no son tan efectivas como las quirúrgicas o las desechables. La mascarilla quirúrgica o la desechable, que es la que tenemos, ¿no es cierto? Que es esta de aquí, la muy común. El único problema que tenemos con esta es que, bueno, tiene su doble layer y tiene, ¿no es cierto?, mayor protección. Cuando está seca, el virus se pega ahí y no pasa, ¿ok? Pero el único problema que tenemos con esta mascarilla es que cuando los niños estornudan o le babean o están con la nariz corriéndole, se moja y deja de ser eficaz. La otra razón por la cual, ¿no es cierto?, la pregunta es ¿cuál mascarilla es la mejor? De hecho, mi respuesta es decirle que la mejor mascarilla es la que se queda la mayor parte del tiempo donde tiene que estar. Y con niños vemos que utilizan su mascarilla aquí, o acá, o acá, o acá. Y no cubre bien la cara y permite la entrada de aire por los lados. Veo niños, ¿no es cierto? Un niño de 3 años con una mascarilla de adulto que no le tapa nada. Entonces, tal vez la mejor mascarilla es la que le va a quedar mejor, la más ceñida contra la cara que no permita la entrada. Y si es que van a utilizar mascarillas de tela, tal vez la mascarilla de tela que tiene doble capa, doble filtro, es más efectiva. Ahora, si tienen una mascarilla, por ejemplo, demasiado grande y tiene una de tela, se puede utilizar una doble mascarilla. Es decir, le ponen la mascarilla que es un poco grande, se la pone en la cara y después utilizan la mascarilla de tela para fijarle mejor contra la cara. ¿Ok? Durante el tiempo que el niño vaya a estar afuera o en contacto, ¿no es cierto?, en algún lugar cerrado con otros niños que tal vez tengan la infección. En niños que todavía no pueden utilizar bien la mascarilla, mi recomendación es tratar
no sacarles mucho, no exponerles, especialmente si son menores de 5 años, porque ni siquiera son vacunados. Si es que su niño de 5 años ya está vacunado, entonces menos riesgo de tener la enfermedad, puede sacarles un poco más de compras, etcétera. Pero irse de compras con un niño de 3 años es simplemente exponerle al niño a que se contagie. Porque ya le digo, los niños no están constantemente poniéndose la mascarilla bien. ¿Cuáles son más precisos? ¿Pruebas rápidas como en el hogar o pruebas PCR? La prueba de PCR es la prueba más efectiva en detectar el virus. Es más creíble, es más sensible, es mucho más. Una PCR positiva nos dice que hay virus o que hay las partículas del virus. Una prueba de PCR negativa nos dice que tal vez es menos posible que hay una infección. Las pruebas de anticuerpos, que son las pruebas rápidas, son pruebas que nos ayudan a tomar decisiones en el momento de saber si es que estamos o no estamos contagiados con el virus. Es decir, si es que yo estuve expuesto a alguien que salió positivo para el virus o tengo síntomas que me hacen pensar en que tengo el virus, puedo hacerme una prueba rápida, y la prueba rápida lo más probable es que si me da positivo, quiere decir que sí tengo el virus. Pero hay veces que la prueba positiva, que la prueba rápida, cuando me da negativa, no necesariamente quiere decir que no tengo el virus. Y tal vez hay que volver a hacer una prueba al día siguiente, porque depende más del tiempo en el cual se está haciendo la prueba. No sé si es que me doy a entender. A veces la prueba rápida nos dice, bueno, tal vez no salgamos ahora, o puedes salir o no puedes salir en este momento porque no tengo el virus. Pero tal vez hay que repetirla al día siguiente. La prueba de PCR es mucho más sensible. ¿Qué les diría a los padres que dudan en vacunar a sus hijos? Creo que todos, cuando pensamos en nuestros niños y en la salud de ellos, queremos hacer lo que es mejor para ellos. Y hay veces que sí, a veces que tenemos la duda en decir, bueno, tal vez necesito saber un poco más acerca de la decisión que voy a tomar con respecto a mis niños. Los miedos y las dudas que tenemos acerca de estas vacunas son muy aceptables. O sea, no creo que vale la pena decir que no son miedos infundados, o la persona por no quererle vacunar a sus niños está loca. No, o sea, yo no creo que todo tiene una razón de ser, y creo que una de las cosas que yo siempre pregunto es, bueno, o sea, usted ha decidido no vacunarle a sus niños o no va a vacunar a sus niños, explíqueme cuáles son las razones por las cuales, cuáles son sus miedos, qué es lo que le previene de que le vacunemos. Y empezar por ahí, tratando de educar y de explicar, como he explicado a lo largo de esta tarde, en cuáles son las ventajas y las desventajas de dar una vacuna. Si es que la pregunta de las mascarillas es importante, ¿no es cierto? Qué mejor no tener que utilizar la mascarilla porque nuestros niños ya están vacunados. Entonces, es importante saber e informarnos para tomar una decisión educada con respecto a la salud de nuestros niños. Lastimosamente, en cuestión de este virus, de esta pandemia, al principio, por el hecho de que no sabíamos muy bien las cosas o con mucha certeza, se dio la ventana, o se dio el chance para que haya un poco de mala información al respecto. La mala información sale como dicen, cuando uno no sabe se lo inventa.
Y hay personas que se han aprovechado de eso para inventarse cosas que realmente no son ciertas y a la gente se las cree porque se las dicen con mayor certeza. No sé si me doy a entender. Si millones de años atrás o miles de años atrás, cuando veía a la gente que se iba al sol y venía la noche, si a alguien se le ocurría decir que la luna se la tragaba al sol, pues había un montón de gente que iba a creer eso. A lo largo de los años fuimos descubriendo que la Tierra da vuelta y por eso es que el sol se esconde y sale la luna y la luna no tiene luz, sino que se refleja del sol. Pero eso hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Lastimosamente, a veces los científicos somos un poco, o ¿no es cierto? La comunidad científica es un poco más cauta en dar información y las personas que no tienen idea de nada y se atreven a decir cosas tienen mayor credibilidad en este caso y la gente les cree más porque se ven más seguros de lo que dicen. Pero estamos aprendiendo y hemos aprendido a lo largo de estos 2 años que primero, ¿qué es lo que funciona contra COVID? Y son las mascarillas, ¿no es cierto? Las cuarentenas, el tener cuidado, lavarse las manos y las vacunas. Y poco a poco iremos aprendiendo más para poder convivir con esta infección, porque lastimosamente, y la mala noticia aquí de todo, es que COVID va a seguir existiendo y va a volverse parte de nuestras vidas. ¿Volveremos a un normal como el que teníamos en el 2019? Tal vez no. Tal vez vamos a tener algo muy cercano a eso en los próximos años, si es que podemos entender mejor y conocer más de esta enfermedad al paso del tiempo. So, finalmente, ¿cuál es el mejor lugar para encontrar información precisa sobre las vacunas y pautas COVID en el condado de Montgomery? Ok. Entonces, hay mucha información que tiene mucho valor. Creo yo que el condado, ¿no es cierto?, de Montgomery ha hecho una gran labor en el website de cómo obtener guías para, por ejemplo, la cuarentena y pruebas, etcétera. La otro sitio donde puede uno obtener bastante información es el CDC, ¿no es cierto? Los Centers for Disease Control. Nos van a dar mucha información acerca de la vacuna, cómo prevenir el virus, de qué se trata el virus, etcétera. Y yo creo que los protagonistas principales en cuestión de información a los pacientes somos los médicos, el personal de salud, los profesores, la gente que está en contacto con la comunidad. Es nuestro deber informar y dar información que eduque a nuestra población para que esta enfermedad por lo menos no nos golpee por no haber estado informados. ¿Sí? Creo que la educación en todo nivel nos da salud y nos da bienestar. Ha sido una labor grande para mí el haber trabajado en esta comunidad y creo que una de las cosas que mayor valor le doy no es el hecho que yo sepa más o sepa cómo tratar una enfermedad, sino el darme el tiempo de educar a mis pacientes en qué hacer en el caso en el cual yo no esté cerca o no puede estar, porque yo no puedo estar en la casa de todos y lastimosamente, ¿no es cierto? Eso crea dependencia y paternalismo, que llamo yo, ¿no? Pero si es que educamos y les damos a nosotros el regalo de entendimiento y de conocimiento a nuestros pacientes o a los papás de nuestros pacientes, pues tenemos ganado la mitad de la batalla. So, tenemos 10 minutos. ¿Hay preguntas?
¿Tienen alguna pregunta para el doctor? No, parece que no. Tanto, hablé muy bien, creo. Estamos grabando este evento y la grabación se enviará a todos después. No preguntas. ¿Preguntas o pueden poner sus comentarios en la cajita de chat también? Habíamos conversado un poco, y quería hacer un poco de énfasis en cuestión de lo que es cuarentena y aislamiento, ¿sí? Cuarentena es cuando estamos expuestos al virus y no nos hemos vacunado, y tenemos que cuarentenar, es decir, no exponernos a otras personas ni exponer a otras personas. Aislamiento viene a ser cuando nos enfermamos con el virus y tenemos que estar aislados durante un periodo de tiempo. El periodo de tiempo de aislamiento es de 10 días, ¿sí? Y el de cuarentena es de 5 días en casa y 5 días después con mascarilla afuera. Las personas que se han vacunado y que están completamente vacunadas, es decir, ha completado la inmunización, que viene a ser 2 semanas después de haberse vacunado, en el caso de los niños, y en el caso de los adultos, ya cuando hay un booster, entonces el booster viene a ser la tercera inmunización y ahí podríamos considerar que estamos completamente inmunizados. No sé si me di a entender, creo que estuvo un poco confuso eso. Es decir, 2 vacunas para niños con Pfizer, que es la única vacuna aprobada para niños. 3 semanas, una puesta la primera dosis y la segunda dosis 3 semanas después. Y 2 semanas después de eso, uno puede considerarse inmunizado. Y los adultos habiendo recibido las 3 vacunas. Doctor, una pregunta. Yo tuve la pregunta de Johnson & Johnson. ¿Qué pasa? ¿No hay booster para esa vacuna? Sí, hay un booster para la vacuna de Johnson & Johnson. También se recomienda que sea 5 meses después de la vacuna. Y de hecho puede ser cualquiera de las otras vacunas. Es decir, Pfizer o Moderna también puede ser el booster de Johnson & Johnson. Ahora, no estoy muy seguro si es que después de recibir la vacuna de Johnson & Johnson debería recibir una persona 2 vacunas, ¿no es cierto? Completar nuevamente la serie de Pfizer o de Moderna. Tengo entendido que no es así. La vacuna de Johnson & Johnson sí puede contar como booster para las otras 2 vacunas también. Ok. ¿Ok? Yo Gracias. tengo una pregunta, doctor. ¿Ya nomás? Yo tengo una pregunta. Ujú. Sí, ok. Yo y mi esposo y que estamos vacunados, ya tenemos las 2 dosis. Bueno, mi esposo ya se puso el tercero, que es el refuerzo. Y ¿cómo se llama en este caso? ¿Qué, qué probabilidad hay de que mi hija de 4 años y mi bebé de 1 año y medio se puedan contagiar más fácil si yo me llego a contagiar? A ver, usted se vacunó. Ajá, ya tengo las 2 dosis y mi esposo ya tiene las 3. Pero si a él le llega a dar COVID, bueno, que ahorita tiene un poco de tos, pero ya hicimos la prueba casera y salió negativa. Entonces, pero digamos, si yo me llegara a contagiar, ¿qué posibilidades hay de que mis hijas se puedan contagiar? O sea, ¿qué probabilidades hay de que yo, cuánto es el riesgo, digo? Es riesgo alto, pues, porque si es que usted está contagiado, si es que usted sale positiva, ¿no es cierto? Yo lo que le recomendaría es que si usted tiene síntomas, después de o pongámoslo así, primero, la tos en estas épocas del año puede ser cualquier cosa, porque no solamente tenemos COVID, ¿ok? Exactamente eso. Ahora, segunda cosa, si es que su esposo se ha vacunado y está con las inmunizaciones completas, menos chance de tener COVID tiene. Y si es que fuera COVID, ¿no es cierto? Si es que yo lo que recomendaría es que si hicieron la prueba en casa,
tal vez repetir la prueba si es que si es que los síntomas están mañana, por ejemplo, o pasado mañana. Si es Ok. que sale negativa nuevamente la prueba rápida, Ujú, tal vez no sea COVID. Y ok, si ese es el caso, entonces se pueden quedar tranquilas. ok, Seguir con las mismas recomendaciones, protegernos, utilizar la mascarilla, etc. Si es que ok. sale positivo su esposo para COVID, ¿no es cierto? Entonces ahí sí tenemos el problema de que usted no recibió su booster, pero sí puede tener un poco de inmunidad contra la enfermedad. Si es que usted desarrolla COVID, lo más probable, o si es que sus niñas estuvieron expuestas al papá, Ujú. pues lo más probable es que sus niñas, por no haber estado vacunadas, puedan tener la enfermedad. Ok, sí, porque mi nena tiene 4 años y todavía no la puedo vacunar, pero Exacto. ok, doctor, pero sí, ya me quedó más clara. Pero es cuestión de simplemente observar y ver qué es lo que está pasando. No es mi Ok. intención asustar y le diré que la mayor parte de las veces, la mayor parte del tiempo, en niños pequeños, esta enfermedad no es tan severa. Ok, muchas gracias. Ujú. Sí. Doctor, aquí hay otra pregunta de Ana. Dice, mi niña de 9 años se vacunó ya. Recién me dice que tiene dolor de piernas. ¿Puede la vacuna dar un síntoma de dolor? La vacuna sí puede dar un síntoma de lo que llamamos mialgias o dolores musculares, pero usualmente estos síntomas aparecen entre las primeras 24 o 48 horas y hasta pueden llegar a durar hasta unos 4 días después. No he visto, no se ha visto que las mialgias o dolores, ¿no es cierto?, de articulaciones vengan en periodos más allá de lo que, de lo que estoy explicándole en este momento. Si es que hay dolores de piernas, yo creo que vale la pena que haga una cita con el médico que le ve para chequear qué es lo que tiene. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, no tenga síntomas de COVID, porque podría ser COVID. Pero si no hay síntomas de COVID, si no hay fiebre y solamente es dolor de piernas, pues puede que sí, si es que fue inmediatamente después de la vacuna, podría ser y lo que hay que hacer es observar y si no, simplemente esperar o conversar con el médico. Ujú. Bueno, pues ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Okay, well, it is 6 o'clock. Ya son las 6. All Nos right, dieron las well, 6. thank you everyone for joining. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, doctor. And yeah, Muchísimas gracias thank a you, ustedes Dr. Andino. por tenerme. Muchas Gracias, gracias a todos por la información. gracias. Thank you. Have a nice night. Bye. Bye. Bye, Ruth. Thank you. You're welcome. Bye, doctor.